La pyme no innova. ¿Podemos hacer algo? Vamos a verlo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Innovating.works. Hoy vamos a hablar sobre si podemos mejorar la innovación en la pyme, ya que en los últimos vídeos, como hemos podido ver, España es de los países que más fondos de la Unión Europea recibe, pero no lo acaba de convertir en mejora de las métricas de innovación en la pyme. Como vimos en anteriores vídeos, en concreto os dejaré el link por aquí del último vídeo en el que hablábamos de los datos de los últimos informes de la Unión Europea del Innovation Scoreboard, en el que había un documento en específico con las métricas de cada país y comparábamos España e Italia, ya que eran países muy parecidos y además había habido una entrada de The Objective muy interesante sobre el poco rendimiento que tenía el fondo perdido, la cantidad de fondo perdido que recibe España comparada con la de Italia y lo bien que funciona esos pocos fondos que recibe Italia y cómo se convierten en porcentaje de PIB y la menor eficiencia de que esos fondos tienen en España. Pues bien, ese vídeo os lo voy a dejar aquí arriba. Hoy vamos a intentar ver cómo podemos revertir esa situación y mejorar esa eficiencia que tanto nos hace falta. Como podréis recordar, estuvimos hablando de diferentes métricas, pero las más importantes son que el rendimiento de las pymes con respecto al promedio de la Unión Europea en innovación de producto, innovación de procesos y colaboración con terceros, que lo tenemos en la gráfica con las barras en azul, está muy por debajo del promedio de la Unión Europea, siendo, y dato importante, la cuarta economía, el cuarto PIB más grande de la Unión Europea. En el segundo gráfico tenemos el perfil de innovación de la pyme, que como veis, sí que en algunos KPIs quizá no estamos tan mal, pero la disposición a innovar de la pyme es tremendamente negativa comparada con la media de la Unión Europea, llegando a un 46,3%. Y eso es una de las cosas que nos lastra más en casi todas las demás métricas. Es decir, la pyme en España no desea, no quiere, no necesita, no ve la necesidad de innovar. Y por último, el único dato que tenemos positivo de todo este informe es que sí que es verdad que España ha mejorado en puntos porcentuales en las tres métricas más importantes de innovación en producto, en proceso y en la colaboración entre PYME y centros tecnológicos universidades. Bien, pero para conseguir estas mejoras, este último gráfico, sabemos que somos el país que más fondos públicos recibe. Como vemos en estas slides, pese al apoyo gubernamental de incentivos I+D, que nos posiciona en el 7º lugar de la Unión Europea, y recibir unos 7.000 euros por investigador de los fondos Horizonte Europa, o sea, estando por encima de la media en fondos recibidos y en incentivos y en captación de fondos de Horizonte Europa, a pesar de eso, el rendimiento que os he explicado antes está por debajo de lo esperado. Sí que estamos mejorando en algunas métricas, pero en casi todo estamos muy por debajo de la Unión Europea. Y una de las métricas más acusadas es la de la solicitud de patentes. Es decir, que estamos financiando un país, España es uno de los países más financiados de la Unión Europea, recibe muchísimo dinero, tiene un montón de ayudas directas e indirectas gubernamentales, mucho mayores que otros países, como vimos en el vídeo pasado, que Italia, pero no se refleja en el número de patentes. España está muy por debajo de Italia y ya no voy a contar de Francia y Alemania. Entonces, claramente tenemos un problema. No estamos convirtiendo de la manera correcta todo este esfuerzo de fondos públicos en que la pyme innove. Porque el problema es la pyme, no nos vamos a enfocar en las grandes empresas. Las grandes empresas ya innovan y no necesitan ayuda gubernamental. Si no innovan, mueren. Pero la pyme tiene un problema, es muy, muy complicado para una pyme financiar una idea y llevarla adelante. Es muy complicado innovar, es muy difícil realizar desarrollo y aceptar realizar un gasto por encima de tus posibilidades sabiendo que a lo mejor ese proyecto no funciona. ¿Cómo podemos mejorar este escenario? Para eso nos vamos a enfocar en 3 o 4 puntos. Aquí he marcado 3, que son los principales, pero hay un cuarto. Vamos a enfocarnos en 3 puntos importantes, que es cómo mejoramos la financiación pública, que al final tiene un reflejo directo en los ingresos de la cuenta de la PIG, en los ingresos y también en la caja, porque puede ser fondo perdido o crédito. El segundo punto es en acciones que realizan los gobiernos y que diseñan los gobiernos de manera individual para bonificar algunos tipos de gastos, como por ejemplo bonificar las personas que son investigadores en una compañía, pagar menos impuestos de ese tipo de perfiles. Eso afectaría dentro de la PIG de una compañía, dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias, afectaría a la partida de gastos. Y luego tendríamos el BAI, beneficio antes de impuestos, y luego tendríamos el impuesto de sociedades. En el impuesto de sociedades tenemos la partida tercera, que también son diseñadas por el gobierno, que son excepciones fiscales
y que permiten, pues, empresas que realizan ciertos tipos de gastos, pues, tener un impuesto menor, una excepción fiscal debido al tipo de gasto que realizas. En este caso, obviamente, hablamos de incrementar y de potenciar el gasto de I+D+I, por lo que en deducciones fiscales hablamos de las deducciones fiscales en investigación, desarrollo e innovación tecnológica, que hemos hablado largo y entendido en este canal, así que puedes irte y ver nuestros vídeos, que tenemos muchísimo sobre ello. Entonces, vamos a ello. Bien, el primer punto que vamos a hablar es del tema del cash-in, es decir, de ingresos o caja, que es básicamente financiación pública. ¿Cómo conseguimos mejorar el diseño de las ayudas públicas tanto a nivel nacional y europeo? Bien, me voy a enfocar primero en las ayudas nacionales, ¿vale? Dentro de las ayudas nacionales, España ya tiene grandes organismos como ENISA, CEDETI o el Ministerio de Ciencia e Innovación. Ya sabéis que en este canal hablamos cada semana al menos de 1 o 2 vídeos de las ayudas públicas que salen tanto a nivel nacional o a nivel regional y que fomentan sobre todo la I+D+I, aunque también hacemos ayudas que fomentan la compra de activos innovadores. Pero en este vídeo nos vamos a enfocar solo en ayudas a la investigación y desarrollo. Bien, pues dentro de estos organismos, como NISA o CEDETI, decía, ¿qué podemos mejorar en ellos? Pues hay una cosa clarísima que podemos mejorar, que no significa dar más dinero, significa darlo de mejor manera, darlo más rápido. Cuando una empresa tramita un CEDETI o tramita un ENISA o tramita alguna otra ayuda de un organismo regional, las respuestas suelen a veces demorarse más de 10 meses o incluso 12 meses. Tenemos el último caso del InnoGlobal, la línea InnoGlobal, que es una línea específica para proyectos, un TRL muy bajo a nivel nacional y que tiene un fondo de proyecto espectacular, una línea increíble dentro de CEDETI, que ha tardado 12 meses en enviarnos la resolución definitiva a la línea que se abrió el año pasado en estas fechas. 12 meses para la resolución de unos proyectos financiados, en teoría, con un nivel de I+D muy alto. Claro, 12 meses en ciertos tipos de tecnologías, como por ejemplo ahora mismo estamos viendo la inteligencia artificial, pues puede ser un antes y un después. A lo mejor el proyecto que te presenté pues va a recibir bastantes cambios a nivel de scope o incluso a lo mejor ya no me interesa hacer un producto y tengo que hacer otro. Bien, y saber que vas a recibir el dinero 12 meses más tarde, pues es un punto en contra, ya que durante esos 12 meses, pues puede ser que no empiece el proyecto, puede ser que la empresa muera, pueden pasar muchísimas cosas. Hablamos de empresas pequeñas, 1, 2, 3, 4, 5 millones de euros de facturación, que dependen muchísimo del desarrollo de nuevos proyectos y nuevos productos y que, repito, 12 meses en la línea de vida de esas compañías es un mundo. Conseguir mayor seguridad fiscal en estas ayudas públicas de las que acabamos de hablar. Esto ya medio existe y ya se está haciendo y funciona muy bien. Una línea en específico que lo cumple son las líneas de CEDETI PID, pero hay otras que lo cumplen. Lo que me gustaría es ampliar este punto, ahora explicaré qué es, con el resto de ayudas públicas nacionales y regionales. Bien, CEDETI tiene algunas líneas que están enfocadas en financiar proyectos de I+D y estas líneas permiten conseguir una cosa que se llama el informe motivado. El informe motivado permite que los gastos que has realizado en ese proyecto se califiquen fiscalmente como I+D o como IT, lo que permite luego a la pyme realizar algo de lo que hablamos luego, deducciones fiscales con muchísima seguridad fiscal. Este papelito lo que permite es que pagues menos impuestos vinculando a Hacienda con esa respuesta, por lo que Hacienda no puede tocar esa reducción de impuestos que has hecho. Esto es básicamente muy importante, y aquí si estamos diciendo que vamos a fomentar las líneas de ayudas públicas a I+D a la pyme, el primer problema que tiene la pyme no es solo la caja, sino también la seguridad fiscal. Lo que nos interesa en la pyme, como ya sabéis, es reducir el peso del papel. La burocracia es lo que mata la pyme. Y las deducciones fiscales en I+D+I en España no se utilizan, y lo sabemos porque dentro del propio informe del Innovation Scoreboard ya así lo refleja. Sabemos que las deducciones fiscales en España son muy potentes, pero son muy difíciles de aplicar. Es por eso que existen consultoras que realizan este trabajo, porque realmente son muy complicadas, se necesita mucho papeleo. ¿Cómo podríamos reducir ese riesgo fiscal para aplicarlas? Pues en las ayudas públicas que acabamos de hablar, podemos añadirle un punto, además de mejorar el cash-in, que es emitan informe motivado. Y voy a poner casos específicos. Por ejemplo, el mismo CEDETI tiene una línea pública que se llama Neotec. Es la línea pública más importante para startups de base tecnológica que hay en España. Tiene un presupuesto que ronda los 30 millones de euros, que no tiene informe motivado. Sobre todo en empresas pequeñas, con una base tecnológica muy fuerte, el informe motivado es clave, ya que, como luego en otros vídeos veremos, esos informes motivados, esa seguridad que te da el gobierno diciendo, oye, no te preocupes, que esto no te lo voy a tocar, cuando te lo reduces el impuesto, incluso te puede generar caja positiva. Creo que es una falta total de cariño con ese tipo de ayudas públicas, no añadir el informe motivado, por ejemplo, en el Neotec o, por ejemplo, en el CEDETI-LIC.
El CITLIC es otra línea muy interesante que financia proyectos de innovación tecnológica con un TRL mucho más alto, ¿vale? Con menos riesgo tecnológico. Pues esos proyectos podrían tener un informe motivado por innovación tecnológica que permitiría a la pyme acceder a esa deducción fiscal sin tener que realizar tanto papeleo e incluso convertir ese dinero en monetizable. Ya llevándolo un poco más al extremo, tenemos lo mismo con algunas ayudas regionales. Tenemos organismos a nivel regional, como por ejemplo el Acció en Cataluña, SPRI en el País Vasco, la Junta de Castilla y León, el IBACE en Valencia, el TRADE en Andalucía. Tenemos organismos públicos que financian y tienen sus propias líneas de financiación de I+D+I con fondo perdido increíbles, que no pueden emitir informe motivado. Es una lástima, porque estas líneas de ayudas, que están enfocadas en proyectos con un TRL muy bajo, con un informe motivado por I+D, ganarían muchísimo. Y no deberían de preocuparse tanto en conseguir más intensidad fondo perdido, cuando con esta pequeña mejora podríamos conseguir muchísima intensidad de ayuda a través de una rama fiscal que es súper interesante y que está dejada de la mano de Dios, y así lo sabemos por las métricas europeas, pese a ser de las más potentes de la Unión Europea. Bien, vamos a movernos para abajo. Hemos hablado de las ayudas públicas y hemos hablado de que estas ayudas públicas pueden tener un cash-in mucho más rápido, es decir, que me paguen si me van a dar la ayuda, y si soy uno de los elegidos, que ese dinero llegue a mi caja más rápido, o incluso que me avisen con antelación. El otro punto que hemos hablado es que esas ayudas estén más vinculadas con una burocracia fiscal que permite reducir impuestos sin tener que hacer yo todo el papeleo, que para una pyme, una pequeña empresa, es imposible. Vamos a pasar a la siguiente parte de la PIG, que eran los gastos. Dentro de los gastos hay una sola mejora que propongo, que es dentro de las bonificaciones de personal investigador, que ya existen en España. España tiene un sistema de bonificaciones de personal investigador que permite reducir, así más o menos, no quiero entrar en tecnicismos, sobre más o menos el 40% de la seguridad social en empresa que se paga por cada persona que trabaja en nuestra empresa y está dedicada a 100% I+D+I. Es lo que se llaman bonificaciones por personal investigador. Bien, lo que proponemos es que se añada una bonificación adicional que llegue al 60, 70 o 80% del impuesto en caso de que la persona sea contratada a un doctor o sea un doctorando. Esto permitiría elevar sustancialmente el porcentaje de bonificación y reduciría muchísimo la carga impositiva que tienen ahora ese tipo de contrataciones. Bien, los 3 puntos que hablamos, pasamos al último, que es el de deducciones fiscales en I+D+I, que afecta a los impuestos de sociedades. Básicamente son herramientas que permiten reducir el impuesto de sociedades porque innovas. Bien, ahora la deducción fiscal en I+D+I está en IT, que es innovación tecnológica, que es lo que casi todas las pequeñas y microempresas que no tienen un core intensivo en investigación y desarrollo realizan en España. Ahora mismo esa deducción está al 12%. Mi propuesta es incrementarlo al 15%. Incluso si me decís, oye, claro, es que es muy fácil para ti incrementarlo y decir de incrementarlo porque tú no llevas presupuestos y al final hay una partida, pues yo incluso diría que sería mucho más interesante incrementar la IT y reducir el porcentaje de deducción por I+D. Es más, lo que haría sería reducir el porcentaje de I+D en grandes empresas o incluso en medianas empresas e incrementarlo en pymes y en pequeñas. Ahora todas las empresas, grandes, pequeñas, medianas y micros, tienen el mismo porcentaje de I+D. ¿Por qué no incrementamos los porcentajes de deducción si es una micro o es una pequeña? En fin, sigamos con la idea general. La idea general sería incrementar la deducción por IT, porque es donde nacen las empresas que innovan. Las empresas que innovan, me refiero a las empresas que realizan cierto tipo de mejora en el producto, pero que no realizan riesgo técnico muy alto. Esto ahora mismo es solo un 12% de coeficiente de deducción, que es muy poquito, y es una lástima porque en otras comunidades autónomas como Canarias y País Vasco ya tienen un 15% aplicado. Y luego hay otro tema. Si lo comparamos con las soluciones que, por ejemplo, Italia, que nos destroza el número de patentes, y por otro lado, además, es que sabemos que está funcionando mucho mejor. Cada euro invertido de una pyme se ve mucho más rápido en el mercado, en la pyme italiana que en la española. Justamente Italia tiene un sistema de incentivos que no es muy potente y que está mucho más enfocado en la IT. ¿Por qué? Porque la innovación con poco riesgo tecnológico es lo más clave en la pyme. Aquellas empresas que tienen proyectos de I+D con unos TRLs muy bajos suelen ser empresas que necesitan financiación privada, necesitan mucho tiempo para conseguir que esa I+D acabe en el mercado. En cambio, la innovación tecnológica, que es lo que el 80 o 70% de las startups que funcionan realizan, las startups no quieren realizar tecnología. Las startups quieren innovar lo mínimo posible, pero más en producto que en tecnología para llegar antes al mercado. Entonces, este tipo de soluciones, deducciones en IT, bien potenciadas y bien focalizadas, tendrían mejor resultado que el sistema de incentivos que tenemos ahora. Hablando de mejorar las deducciones fiscales, podríamos hacer
que todo lo que tiene que ver con el entorno de deducción fiscal, que es la reducción de impuestos por realizar este tipo de actividades, esté vinculado también con las patentes. ¿Por qué no cogemos y cada vez que tienes patentes conseguimos un informe motivado? Por más seguridad fiscal, me refiero. ¿Por qué no cuando tengo patentes me permites hacer una deducción adicional sobre ese proyecto? Oye, pues en vez del 12 o el 15, si ese proyecto está vinculado con una patente y me lo demuestras, pues puedes llegar a un 20. Eso permitiría potenciar muchísimo la tramitación de patentes en España. La única cosa que vincula las patentes con el sistema de financiación que hemos hablado ahora es con ayudas públicas. Existen unas ayudas a fondo perdido para conseguir potenciar las patentes, pero todo el resto del sistema está totalmente desconectado con esa tramitación. Y la tramitación de patentes es un KPI muy importante que demuestra que la innovación o incluso el desarrollo tecnológico con riesgo técnico acaba en mercado, porque si no, ¿para qué quieres la patente? En conclusión, según vimos en nuestro último vídeo, la pyme no acaba de innovar. Y esto se puede ver en, por ejemplo, que somos uno de los países que menos patenta de la Unión Europea, que más ayudas fiscales tiene y más embudo burocrático genera y que más fondos propios de la Unión Europea recibe a la vez, pero a pesar de todo esto, tenemos una falta de disposición en innovación brutal. Hasta un 46,3% de las pymes no tienen intención de innovar en los próximos años. Hemos visto los números, hemos desgranado los datos oficiales y hemos roto los mitos. La lección que nos deja este análisis es tan clara como contundente. La innovación no se compra a golpe de subvención. Regar un sistema ineficiente con millones de euros solo sirve para llenar despachos de papeleo y burocracia. España no carece de talento. Lo que tiene es un modelo encorsetado que asfixia a los más pequeños y que atasca en los despachos todo la I+D que tenemos en las universidades. Aplicar estas 8 medidas no es solo una opción técnica. Es sencillo, no requiere de más presupuesto y es simplemente voluntad política. Desconectar la innovación de la burocracia. ¿Lo conseguiremos hacer? Lo veremos en el siguiente vídeo. Muchas gracias, si os ha gustado, hacer like y espero veros en el vídeo de la semana que viene. Chao.